Buenos días, soy el doctor Yuri García Cortés, médico infectólogo del Hospital 2 de Mayo. Vamos a tratar un tema que se ve frecuentemente en la atención primaria, como es el manejo de mordeduras por animales domésticos. Los objetivos de esta presentación es conocer la historia natural de la rabia, la patogénesis, los tipos de exposición al virus rábico y el tratamiento. En la historia natural de la rabia, esta es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central. Es un virus que tiene tropismo, preferencia por el sistema nervioso. Es una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida de los animales al ser humano. Y lo que va a causar, ¿no?, son cuadros graves, una encefalomielitis aguda. Afecta a todos los animales de sangre caliente, incluyendo el ser humano. Y sabemos que la letalidad es prácticamente 100%. Existen casos reportados, pero o contados con los dedos de la mano, los cuales los pacientes han sobrevivido, pero eso no es frecuente, ¿no? Consideramos que la letalidad es 100%. En nuestro país, aún el 11.9% del territorio nacional se encuentra en alto riesgo de rabia urbana y compromete a los departamentos de Puno y Madre de Dios. Y desde el año 2015 estamos asistiendo a la reintroducción del virus rábico en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, ¿no? Estamos viendo a esta información de junio de este año en el periódico, ¿no? Arequipa registró 189 casos de rabia en canes desde el 2015. ¿No? Y esto se debe al flujo migratorio desde Puno y también a la disminución en cuanto a las acciones preventivas. La historia natural de la rabia registra dos ciclos de transmisión. Entonces, existe rabia urbana y rabia silvestre. El reservorio principal de la rabia urbana son los canes, los perros. Y como segundo reservorio tenemos a los felinos, el gato. En el caso de la rabia silvestre, el reservorio es el murciélago hematófago, ¿no? Se conoce como vampiro. La ruta de la infección del virus rábico. El perro es mordido por un animal rabioso, o sea, puede ser otro perro. El virus rábico ingresa al animal a través de la saliva infectada. Este virus se propaga a través de los nervios hacia la médula espinal y encéfalo. Eso lo conocemos como traslación centrípeta. El virus en el cuerpo del can se va a incubar por aproximadamente 3 a 12 semanas. En este tiempo, el animal no tiene signos de enfermedad. Cuando alcanza el cerebro, el virus se replica rápidamente, pasa a las glándulas salivales y a otros órganos, y en este momento el animal comienza a mostrar signos de enfermedad. El animal infectado muere dentro de los 7 días de iniciado la enfermedad. Y es así, una vez que ya comenzó la enfermedad, el animal va a fallecer en 7 días. Patogenia de la infección. El virus puede ingresar a través de la vía transcutánea, esa es la más frecuente, es decir, por mordedura o puede ser por arañazo. Otra vía es la vía epidérmica, el contacto de la saliva del can o el gato infectado por el virus rábico, contacto de la saliva con escoriaciones. Por la vía digestiva, es el caso de animales carnívoros que han devorado una presa que tenía el virus rábico. Se reporta también casos de rabia adquirida por vía digestiva cuando se tomó o ingirió vacunas de administración oral. Otra forma de transmisión es por inhalación de aerosoles y también se reportan casos por trasplante de órganos, trasplante de córnea. Entonces, ¿cómo es la patogenia de la infección rábica? El virus es inoculado a una persona a través de la mordedura. Puede ser de un can o de un felino. En la ilustración estamos viendo la mordedura de un can. Entonces el virus inoculado se replica en el músculo y en el uso neuromuscular este virus va a comenzar a ascender. Pero el ascenso en el uso neuromuscular o la velocidad de desplazamiento es bien lenta, más o menos 3 milímetros por hora. Posteriormente, el virus va a entrar en el sistema nervioso periférico. Hay un ascenso pasivo a través de las fibras sensoriales, se replica en el ganglio posterior, ganglio dorsal, y va a ascender rápidamente por la médula espinal, llegando
al sistema nervioso, al tronco encefálico, al cerebelo y otras estructuras cerebrales. Eso es lo que nosotros conocemos como traslación centrípeta, o sea, invasión de las neuronas centrales. Luego viene la infección descendente a través del sistema nervioso hacia otros órganos, los ojos, las glándulas salivales, la piel, el miocardio, páncreas y otros. Eso es lo que conocemos como traslación centrífuga, invasión de las neuronas periféricas. Desde el año 2017 tenemos la norma técnica de salud para la vigilancia, control, prevención de la rabia humana en el Perú, ¿no? Es la norma técnica actualizada. Y debemos recordar que la triada preventiva en rabia humana, o sea, lo que se debe hacer inmediatamente en caso de una mordedura por animal doméstico, es lavar la herida con agua y jabón, ¿no? Se lo puede hacer el paciente, un familiar o en el mismo centro de salud, lavar la herida con abundante agua y jabón. Según la OMS debe ser un lavado por varios minutos, inclusive 15 minutos. Ubicar al animal mordedor para su observación y acudir al centro de salud más cercano, seguir las indicaciones del médico. Vamos a lo que es propiamente la atención de personas expuestas al virus rábico. Esto incluye el tratamiento de la herida, la clasificación de la exposición y el tratamiento antirrábico específico. El tratamiento de la herida, como mencionamos anteriormente, es la limpieza inmediata con abundante agua y jabón u otro detergente, ¿no? Vamos a tratar de limpiar el virus en la herida. Y como mencionamos, debe ser por varios minutos, ¿no? Inclusive recomiendan 15 minutos, lavado con abundante agua y jabón. Es importante recordar que la herida no debe ser suturada, porque si se sutura, provocaremos mayor infiltración de partículas virales. Pero hay excepciones. La excepción son las mordeduras extensas o desgarradas. En esos casos, la recomendación son suturas flojas para facilitar el drenaje. O también aquellas heridas localizadas en la cara. El tratamiento de la herida involucra, además, antibióticos y vacuna antitetánica según sea el caso. ¿Qué antibióticos usamos para tratar estas heridas infectadas? El más frecuente es amoxicilina más ácido clavulánico, es el que usamos de preferencia. Si el paciente es alérgico, podría usarse ciprofloxacina con clindamicina. Clasificación de la exposición al virus rábico. La clasificación es simple, ¿no? Exposición leve y exposición grave. Cuando hablamos de exposición leve, cuando el paciente tiene una lesión que puede ser mordedura o arañazo, es una lesión superficial localizada en cualquier parte del cuerpo, siempre que no sea cara, cabeza, cuello y pulpejo del dedo de las manos. ¿Por qué el pulpejo de las manos? Porque ahí las terminaciones nerviosas son libres y el virus con facilidad puede llegar a la médula espinal y ascender hacia el sistema nervioso central. Entonces, estas exposiciones leves son ocasionadas por perros o gatos conocidos, sin sospecha de rabia. Cuando hablamos de exposición grave, cuando las lesiones son en cara, cabeza y cuello. Es más fácil recordar como las 3C, ¿no? Cara, cabeza y cuello, lesiones en pulpejo de dedo de las manos, lesiones desgarradas, profundas o múltiples, con animal agresor localizado, can o felino, sin sospecha de rabia. Exposición grave también es lesiones ocasionadas en cualquier parte del cuerpo por animales desconocidos, canes y felinos que mueren dentro de los siguientes 10 días de la exposición, animales silvestres susceptibles de rabia, como murciélagos, monos o zorros, animales con diagnóstico de laboratorio positivo a rabia, y contacto de saliva del animal con diagnóstico de laboratorio positivo a rabia, con heridas recientes o con las mucosas. Es importante no olvidar que la exposición grave presenta en pacientes con lesiones en cara, cabeza, cuello o pulpejo de las manos, con lesiones múltiples y profundas, por animales domésticos, perro o gato, con o sin sospecha de rabia. O puede ser también mordedura por animales silvestres susceptibles, murciélagos, monos, zorros, eso sí es en cualquier parte del cuerpo. El tratamiento antirrabia específico consiste en la administración de suero y vacunas antirrábicas o solo de vacunas.
La indicación de estos tratamientos va a depender del tipo de exposición. Como ya vimos, solo existe dos tipos de exposición al virus rábico: exposición leve y exposición grave. La vacuna que utiliza el Ministerio de Salud es la vacuna antirrábica de uso humano, cultivo celular, ¿no? Acá nos vamos a referir a la vacunación post-exposición. Entonces, el volumen que se utiliza es de 0.5 mililitros y el número de dosis son 5, contando desde el día de la mordedura. El día 0 es el día que se produce la mordedura. Luego es el día 3, post-mordedura, el día 7, el día 14 y el día 28. Total 5 dosis. La vía de aplicación es intramuscular en el músculo deltoides. En menores de 2 años se utiliza la cara externa del músculo. Las vacunas de cultivo de tejido no deben aplicarse por vía intramuscular en región glútea, porque hay riesgo de lesionar el nervio ciático y en la región glútea hay gran cantidad de tejido adiposo. La vacuna puede perderse en el tejido y no ser absorbida por el músculo. Está contraindicada en pacientes que refieren hipersensibilidad a antibióticos como polimixina B, estreptomicina o neomicina. Hemos mencionado la vía de aplicación es intramuscular en el deltoides. Y las contraindicaciones, en verdad no hay una contraindicación así explícita, ¿no? Dada la evolución mortal ineludible de la infección rábica declarada, la vacunación curativa no tiene contraindicaciones. Entonces, inclusive en el embarazo, evaluando riesgo-beneficio, dada la gravedad de la enfermedad, el embarazo no es contraindicación. Entonces, si el paciente tiene algún proceso de base, algún antecedente, por ejemplo, convulsiones, hipertiroidismo, diabetes, no está contraindicado. Debemos indicar la vacuna. ¿Qué reacciones secundarias adversas tenemos a la vacuna de cultivo celular? Hay reacciones locales y benignas, como dolor, eritema, prurito, induración en el sitio de inyección. Todas son lesiones leves o reacciones leves. Puede haber reacciones generales como fiebre moderada, escalofríos, malestar general, astenia, cefalea, artralgias, mialgias y alteraciones gastrointestinales. Y esto es raro, reacciones anafilactoides, urticaria, erupción y reacciones neurológicas. En general, la vacuna es bien tolerada. Bueno, dijimos que son 5 dosis en el deltoides, los días 0, 3 posmordedura, 7, 14 y 28 posmordedura. Antiguamente teníamos el esquema reducido y el esquema clásico, ¿no? O sea, la vacuna CRL, o sea, cerebro retrolactante. La que usamos es la vacuna cultivo celular. Y esto es conocido en el carnet de vacunación, ¿no? Importante decirle al paciente que no abandone el tratamiento, debe completar las 5 dosis, no debe realizar deporte, cualquier actividad que demande esfuerzo físico, porque eso puede alterar, ¿no?, los resultados de la vacunación. Evitar la ingesta de alimentos muy condimentados, bebidas alcohólicas o tabaco, porque puede interactuar con la vacuna. No someterse a cambios bruscos de temperatura, del frío al calor o viceversa. Si presenta algún malestar, consultar inmediatamente al médico de servicio y no ingerir corticoides, porque eso también va a alterar la respuesta a la vacuna. ¿Cuál es el tratamiento en caso de exposición leve? Exposición leve, no vamos a indicar vacuna antirrábica, lo que vamos a hacer es manejar la herida. Si el animal es conocido, se localiza, hay que observar por 10 días. Tanto el can como el felino, observamos 10 días. Si el animal después de los 10 días de observación está vivo, se da de alta al paciente. Si el animal huye o muere, esto ya se cataloga como exposición grave y debe recibir 5 dosis de cultivo celular. Y si es posible, se envía una muestra, ¿no?, al laboratorio para vigilancia epidemiológica. ¿Qué muestra enviamos? El cerebro. En caso de tratamiento de exposiciones graves, ¿no?, sabemos que son lesiones en cara, cabeza y cuello, en pulpejo de las manos, lesiones desgarradas, profundas o múltiples, con animal agresor localizado, can o felino sin sospecha de rabia. En estos casos, cuando el animal es localizado, pero se trata de una exposición grave, hay que vacunar hasta el 5.º día de producir la mordedura. Es decir, el paciente recibirá 2 dosis de cultivo celular. El día 0, que es el día de la mordedura, y el día 3, postmordedura. Solo 2 dosis.
Se observa el animal agresor hasta el 10º día de producida la mordedura y si el animal pasa el periodo de observación, se suspende la vacunación. Si muere o desaparece, hay que completar las dosis de cultivo celular, o sea, completar las 5 dosis. En exposición grave, con perro o gato conocido y aparentemente sano, cuando la lesión es en cara, cabeza, cuello, pulpejo de las manos, lesiones múltiples y profundas, vacunar hasta el 5.º día, o sea, día 0 y día 3, observar al animal por 10 días. Si el animal está vivo, después de este periodo de observación, damos de alta al paciente. Y si el animal huye o muere, continuar, ¿no?, con las dosis de cultivo celular, completar las 5 dosis. Y si es posible, enviamos muestra al laboratorio para vigilancia epidemiológica. Tratamiento de exposición grave en el caso de que la lesión se encuentre en cualquier parte del cuerpo y es producida por animales desconocidos, perros o gatos que mueren durante los siguientes 10 días de la exposición, animales silvestres susceptibles de rabia, animales con diagnóstico laboratorio positivo a rabia o contacto de saliva en animal con diagnóstico de laboratorio positivo a rabia, con heridas recientes o con las mucosas. En estos casos, los pacientes deben recibir sus 5 dosis de cultivo celular. Indicamos inmunización antirrábica, o sea, suero antirrábico. Por esto no se va a efectuar en el puesto de salud, el centro de salud. El suero antirrábico se debe aplicar en hospital por el riesgo de reacción anafiláctica. Bien, ese es el caso, ¿no? El algoritmo: animal, perro, gato sospechoso confirmado de rabia, mordeduras en zonas altas, cara, cabeza y cuello, pulpejo de las manos, mordeduras en otras zonas o contacto. Entonces, cuando la mordedura es en zona alta, vamos a indicar inmunoglobulina, o sea, suero antirrábico, y 5 dosis de la vacuna de cultivo celular. Cuando la mordedura es en otras zonas o contacto, 5 dosis de cultivo celular. Si el animal es animal silvestre, o murciélago, mono, zorro, el animal ha huido o es desconocido, la mordedura es en zonas altas, cara, cabeza y cuello, o pulpejo de los dedos, indicamos suero antirrábico y 5 dosis de la vacuna de cultivo celular. Si la mordedura es en otras zonas, indicamos 5 dosis de cultivo celular. Entonces aquí tenemos el algoritmo de exposición grave. Cuando el perro o gato es conocido y es aparentemente sano, ¿no?, en exposición grave, vacunamos hasta el 5.º día, o sea, el día 0, que es el día de la mordedura, y el día 3 post-mordedura. Observamos al animal por 10 días, el can o el felino. Si el animal está vivo, damos de alta al paciente. Si el animal ha fallecido o está muerto, continuamos con nuestra dosis, las 5 dosis de cultivo celular. Y si es posible, enviamos muestra del animal fallecido, el cerebro, al laboratorio para vigilancia epidemiológica. Si el animal, can o felino, es sospechoso o tiene diagnóstico confirmado de rabia y la mordedura es en zonas altas, cara, cabeza y cuello, o pulpejo de dedos, tenemos que dar suero antirrábico más 5 dosis de la vacuna cultivo celular. Si la mordedura es en otras zonas, damos las 5 dosis de cultivo celular. Si la mordedura es producida por un animal silvestre, el animal ha huido o es desconocido, y la mordedura es en zona alta, cara, cabeza y cuello, o pulpejo de dedo, indicamos suero antirrábico y 5 dosis de la vacuna cultivo celular. Si la mordedura es en otras zonas, indicamos 5 dosis de la vacuna de cultivo celular. Esto es importante porque también consultan los pacientes en atención primaria. Mordeduras por roedores, por ratas o ratones. En esos casos no debemos dar tratamiento con vacuna antirrábica, porque no se ha demostrado en ningún país de América que participen como reservorios o transmisores de la cadena epidemiológica de la rabia. Entonces, ¿qué vamos a tratar ahí? La herida con tratamiento antibiótico, ya sabemos lo que se usa frecuentemente, amoxicilina más ácido clavulánico, y también indicaremos vacunación antitetánica. Como conclusiones, el principal reservorio de la rabia urbana es el can, el perro. Los felinos, el gato es el segundo reservorio. Recordar que la atención de personas expuestas a la rabia es una urgencia médica. Debe ser atendida de inmediato, darle prioridad. Las exposiciones
al virus rábico se clasifican en leves y graves. Y el tratamiento, dependiendo del caso, ¿no? Pero eso sí, en todos los casos, lavado de herida, antibióticos, y ya depende del caso, veremos si indicamos vacuna antirrábica, suero antirrábico o vacuna antitetánica. Es todo, gracias.